Vamos a analizar en los próximos minutos con Jesús Castillo, catedrático de Ecología en la Universidad de Sevilla. Jesús, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Jesús, muchísimas gracias por brindarnos unos minutos de tu tiempo. Sí que me gustaría que analizáramos un poquito esta ley de cambio climático, de transición energética, desde un punto de vista más crítico, ¿no? Porque sí que es cierto que algunas voces expertas en materia de ecología ya han lanzado sus primeras impresiones críticas hacia esta medida, y la principal que podríamos desgranar es que el plan quizás es poco ambicioso. Por señalar, por ejemplo, uno de los datos principales es que la meta de cara al 2030 es reducir un 23% las emisiones respecto a 1999. Es además un nivel que se marcaba hace 3 años, pero que quizás a día de hoy habría que haber actualizado. ¿Cuáles son las principales medidas de esta ley, Jesús? Y bajo tu impresión, ¿realmente se quedan cojas? Bueno, lo primero es que la ley llega muy tarde, porque estamos en emergencia climática y tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera urgente. Ya el protocolo de Kioto en los años 90 era como un símbolo de que se iba a empezar a hacer algo, pero totalmente insuficiente para parar el cambio climático. El Acuerdo de París de hace poco también es insuficiente y además no es de obligado cumplimiento para parar el cambio climático. Y si ahora le sumamos una ley a nivel del Estado español que no es suficiente además en los objetivos de mitigación y llega tarde, pues entonces vamos mal encaminados. En el sentido de lo que tú dices, pues sí, reducir un 23% en 2030 respecto a 1990 no es suficiente. Todos los científicos expertos en esto, bajo el paraguas de la ONU, el panel intergubernamental para el cambio climático, lo que están diciendo es que tenemos que reducir un 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 9 años, es decir, en 2030, y dejar de emitir totalmente en 2050. Entonces esta ley se queda muy corta. Se dice que se puede revisar, que se hará una primera revisión en 2023 y que esa revisión solo puede ir a aumentar la mitigación, pero yo creo que tenía que haber sido más exigente a la hora de aprobar la ley directamente, reduciendo el 50% de las emisiones en 2030. 21 llamamos tarde, quizás en el 2023 cualquier ajuste que haya que hacerlo incluso también pueda llegar con cierto retraso. Mencionabas, ¿no?, el hecho de que se ha hecho demasiado tarde, quizás se ha planteado demasiado tarde esta ley. ¿En qué situación está España respecto a otros países? Entendemos que otros compañeros, otros homólogos europeos llevan más ventaja. ¿Por qué en nuestro caso hemos tardado tanto? Bueno, la verdad es que es complejo el analizar por qué, por ejemplo, España no cumplió el protocolo de Kioto y tuvo que pagar una sanción importante. Tenemos una economía basada, por ejemplo, en sectores que, a pesar de que no hay grandes industrias, pero, por ejemplo, el turismo conlleva grandes emisiones de gases de efecto invernadero en relación a la construcción para el turismo y en relación a los viajes en avión. Tenemos una economía también muy apoyada, especialmente en el sur, en agricultura industrializada de exportación, y además hemos tenido gobiernos como el anterior gobierno del Partido Popular con Rajoy al frente, que realmente no han apostado para nada, han ignorado totalmente el cambio climático e incluso las ayudas públicas que había para fomentar las energías renovables fueron suspendidas, le pusieron un impuesto al sol que limitaba mucho el desarrollo de la energía solar. Entonces, todo esto, nuestro tejido productivo, la poca productividad de nuestro tejido productivo, muy relacionada con la poca eficiencia energética, y los últimos gobiernos que hemos tenido, pues nos han dejado a la cola de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Jesús, ¿hasta qué punto consideras que puede faltar concreción respecto a las herramientas que se ponen sobre la mesa, que se van a utilizar para garantizar pues ese cumplimiento de los objetivos marcados?
A nivel de... Hay cosas positivas, no quiero dar solo una imagen negativa porque, por ejemplo, se limitan las nuevas prospecciones de combustibles fósiles, de manera que eso es un paso importante, porque muchos de los combustibles fósiles tienen gas, petróleo, carbón, tienen que quedarse en el subsuelo si realmente queremos parar el cambio climático a tiempo y no entrar en la fase de cambio climático brusco. Y se pone un acento muy importante en la producción de energía eléctrica. Ahí están las mayores emisiones de gases de efecto invernadero en España, en la quema de combustibles fósiles para generar electricidad en las centrales térmicas, y ahí sí se pone bastante acento. Se pone bastante acento en el transporte, pero desde mi punto de vista no está orientado bien porque se incide en electrificar el transporte, es decir, pasar de vehículos de combustión a vehículos eléctricos, cuando yo creo que debería de apoyarse más el transporte público eléctrico y la construcción de ciudades más habitables con ese transporte público, bicicleta y que nos podamos transportar a pie de manera mucho más fácil. Ahí hay una cosa importante y es que esta ley obliga a que los municipios, las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan que crear zonas de bajas emisiones, parecido a lo de Madrid Central. Es interesante, pero yo creo que se debería de haber sido ahí también más exigente y en vez de 50.000 habitantes yo habría dicho los núcleos urbanos mayores a 10.000 habitantes. Entonces se pone acento en la electricidad que venga de renovables, se pone acento en el transporte, pero fundamentalmente con los coches eléctricos. Hay que tener en cuenta que si cambiamos un coche de combustión antes de que tenga 18 años de edad por uno eléctrico, la huella de carbono de ese cambio es mayor que mantener el coche de combustión funcionando hasta los 18 años. Entonces no es cuestión de cambiar ahora todos los coches de combustión por eléctricos, y además es que esta electrificación tiene sus límites, porque hay materiales como tierras raras, como el litio, como el coltán. Estos materiales no son infinitos, entonces hay limitaciones para la electrificación. Además, las energías renovables tienen impactos, porque colocar aerogeneradores, colocar campos de placas solares tiene impactos ambientales. Entonces, creo que la ley debería de hacer más acento en la reducción del consumo energético. En este sentido, establece una reducción del 39% del consumo energético en 2030, basado fundamentalmente en aumento de la eficiencia energética. Yo creo que aparte de aumentar la eficiencia energética, lo que hay que hacer es reducir el consumo, netamente. Hay cosas que estamos haciendo que no tenemos que hacer si queremos parar el cambio climático. Desde luego, pues Jesús Castillo, catedrático de Ecología en la Universidad de Sevilla, autor del libro Los negocios del cambio climático, muchísimas gracias por habernos ofrecido este análisis de esta ley que da luz verde ya el Congreso de los Diputados, a la espera de que se pronuncie también el Senado dando su visto bueno. Seguiremos muy de cerca todas esas aportaciones y a ver también cuál es la calificación que hace Bruselas de este plan. Muchísimas gracias por todo, un fuerte abrazo y feliz fin de semana. Igualmente, muy importante que tratéis el tema del cambio climático cuando hablamos de economía, porque el cambio climático puede generar mucho empleo. Entonces me parece muy importante que en este tipo de programas habléis de cambio climático. Buen fin de semana. Desde luego. Muchísimas gracias. Mientras tanto, también tenemos que mirar a una noticia relacionada, porque también vamos a hablar en este caso de la transición en cuestión de movilidad. Vamos a hablar de ese plan MOVES, del nuevo plan MOVES de ayudas al despliegue